En nuestra entrevista de hoy, ¿se expandió la clase media en Argentina? Vamos con Guillermo Oliveto, presidente de la firma de investigación de mercado consultora W, que está con nosotros en nuestro buró en Buenos Aires. Oliveto, es un placer tenerlo en el programa. Lo invitamos porque usted sacó un estudio en la presentación que hicieron en el 45 Congreso Nacional de Distribuidores Mayoristas, ahí donde fue que presentó el informe de que la clase media se ha expandido en Argentina. No me sorprendió ver el resultado porque en el 2012 el Banco Mundial había sacado un dato similar. Sin embargo, cuando publicamos que íbamos a tener esta discusión en el programa, mucha gente está escribiendo y dice, la clase media en Argentina, si con la inflación nos está matando. ¿Cómo le explicas al argentino y al que está fuera de Argentina entender que la clase media se ha expandido en Argentina? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, hay las dos cosas que sí son verdad. La clase media en la Argentina, tal como lo demostró el estudio del Banco Mundial y también el que hicimos aquí con la Asociación Argentina de Marketing, se expandió fuertemente, sobre todo teniendo en cuenta que hubo un proceso de crisis muy grave que prácticamente había disminuido a la mitad el porcentaje de la clase media en la Argentina. La última década ha habido un crecimiento muy fuerte del Producto Bruto y una reducción muy importante del desempleo. Pasó de 25% al 7% actual y la economía creció casi un 95%. Todos esos factores generaron una gran recuperación de la clase media que se dio especialmente hasta el año 2011, era algo que también decíamos en el informe. En los últimos 2 años esta recuperación se ha estancado. Y por otro lado es cierto que la Argentina hoy tiene una inflación muy alta y que es la principal preocupación económica de su sociedad. ¿Cuáles son las causas que encontraste? Porque una de las cosas que decía el Banco Mundial es que parte de las razones es el crecimiento económico, la exportación de la soya, ha habido una expansión del gasto público del gobierno, eso de alguna forma tiene un reflejo en la economía. Lo que dijiste, se vino una crisis del 2001, es lógico que cuando hay mucha hambre, pues el resultado va a ser mejor, va a ser más impactante, pero que también han habido unas políticas de crecimiento, pero el Banco Mundial dice, si estas políticas de crecimiento no se enfocan a largo plazo, el crecimiento no va a ser sostenible y por tanto este crecimiento de la clase media se pudiera perder a largo plazo. ¿Ustedes encontraron algo similar? Mira, lo que nosotros encontramos es que hoy la clase media ya tiene preocupaciones que hace 2 o 3 años no tenía. Básicamente en la Argentina hoy cuesta mucho volver a conseguir empleo si alguien de la clase media lo pierde. Se ha frenado la creación de nuevos empleos en general. Se mantiene, insisto, la tasa de desempleo en un nivel razonable dentro de los parámetros que en general tiene la región, que tiene Latinoamérica. Y Argentina tiene una tradición histórica de clase media. Hay un dato que no salió publicado, pero que es también muy interesante, que es que 8 de cada 10 argentinos se ven a sí mismos como de clase media, a pesar de que 5 de cada 10 lo son. Es decir, es parte de nuestra idiosincrasia creernos ser de clase media, porque este es un país que llegó a tener una clase media que representaba casi el 70% de su población a mediados de los años 70. Hay una historia de clase media en la Argentina. Oliveto, uno de los argumentos cuando planteaba este tema a otros argentinos dentro y fuera era el tema de si confiar en la información que da el gobierno. Ya sabes todo el conflicto que ha habido con el caso del INDEC y el tema de la inflación. En el caso de medir la clase media, ¿ustedes han utilizado información del gobierno? ¿Es una información que convalida, que se puede creer? ¿Han utilizado información de otras fuentes que entonces usando la del gobierno y de otras fuentes ambas indican lo mismo, el mismo resultado? En realidad usamos un indicador que desarrolló la Asociación Argentina de Marketing, que lo viene midiendo desde hace más de 25 años y que trabaja también sobre la base de algunas estadísticas oficiales, pero que no son cuestionadas en la Argentina. La estadística oficial muy cuestionada claramente es la de la inflación y también correlativamente la del nivel de pobreza, pero la investigación que realiza la medición de cuáles son los ingresos en los hogares y si la gente tiene o no tiene empleo, aún los más críticos en general tiene una mirada positiva sobre estos indicadores que no han sido afectados en lo que se ha dado en llamar la manipulación de las estadísticas oficiales. Por lo tanto, el dato lo hemos corroborado además en el día a día, en el quehacer cotidiano con las empresas, con la gente del ámbito de los negocios, del ámbito social, y bueno, y por otro lado coincide, ¿no?, con lo que publicó el Banco Mundial. El Banco Mundial dio 48% de clase media en Argentina y nosotros estamos dando en esta medición 47%, coincidimos plenamente con ese indicador. Ahora, tú estás haciendo un corte
en el 2011. O sea, que digamos desde el 2001 al 2011 hubo una expansión de la clase media, fue muy positivo para la economía argentina. Ahora, como un hombre de negocio que está dentro de la Argentina, que vende productos y servicios y te escucha a ti como estratega de mercadeo, le preocupa porque dice, bueno, por un lado es positivo que la gente salga de la pobreza y se meta en la clase media, es más consumo, más demanda, para mí es más generación de productos y servicios, es positivo para todos. Sin embargo, tú dices que a partir del 2011 estás viendo no el mismo crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tú proyectas, digamos, en los próximos 2 a 5 años? Un empresario que te escucha, ¿qué debe tomar en consideración? Bueno, creo que vos tomaste ahí como dos espacios de tiempo que considero diferentes, ¿no? 2 años es el tiempo de lo que le resta a este gobierno, creo que es un horizonte para ponerlo claramente como un hito, el 2015, creo que hasta el 2015 es altamente probable que la Argentina mantenga la estructura social que tiene hoy, que a pesar de tener de las mayores proporciones de clase media de Latinoamérica, no deja de tener también un alto nivel de fragmentación social. Hay 30 veces de brecha de ingresos entre los sectores del techo de la pirámide y los de la base de la pirámide, y la Argentina tiene todavía cerca del 16 y 17% de su población debajo de la línea de la pobreza, con lo cual las dos cosas son ciertas, hay una clase media importante, pero este estancamiento que, si la economía crece como se prevé, no mucho en los próximos 2 años, del 2 al 3% anual, y algunos economistas prevén menos, nosotros estamos estimando que la clase media se mantenga aproximadamente en los valores actuales. Ahora, superada la instancia del 2015, habrá que ver cuál es el nuevo gobierno y cuáles son sus políticas. Es de esperar que si la Argentina tiene un crecimiento económico más fuerte, alineado también con lo que ha pasado en la región en la última década, con lo que muy bien decías de la soja, con las posibilidades que tiene de exportar muchos de sus productos, es probable que la clase media continúe creciendo, porque aún a la Argentina le queda mucho para volver a los niveles de clase media que supo tener en algún momento de su historia no tan lejana. Qué bueno escucharte, Guillermo Oliveto. La clase media se ha expandido, pero también hay una división de clases muy fuerte, hay muchos más ricos, todavía existen muchos pobres, hay mucho trabajo por hacer. Guillermo Oliveto, presidente de Consultora W. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches.